Bienvenidos a este video para continuar con el tema de pasivo no corriente. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los documentos por pagar. Es decir, cuando una empresa o una persona pues se apersona ante algún ente financiero o alguna otra entidad que a solicitar un préstamo. Y para eso es muy importante tener claro el concepto del valor del dinero o del valor presente en los documentos por pagar. Y aquí también, así como lo habíamos visto anteriormente en bonos, pues aquí también vamos a tener este concepto muy presente. Cuando la firma emite documentos por pagar, estamos del lado del emisor, ¿verdad? El valor presente pues va a depender tanto de la cantidad a pagar en la fecha de vencimiento o que aquel valor principal o aquel valor futuro, podríamos hablar. Hablamos de los intereses periódicos, o sea, que se vayan a pagar, ¿verdad? Si es que existen periódicamente o bien si son un cupón que se pagan hasta el final, ¿verdad? Y también de la cantidad de cuotas que vayamos a tener, ¿verdad? Si es que existiesen en ese documento. Pueden haberse, o el más común que nosotros conocemos de la emisión de documentos por pagar es a través o es por cambio de un dinero, un préstamo, ¿verdad? Yo voy, solicito un préstamo, me dan dinero y ese dinero pues yo lo pago en determinado momento, a determinada tasa de interés, por cuotas, etcétera. Pero puede haber una emisión de deuda a cambio de activos de bienes o servicios. Es decir, que yo adquiera una maquinaria, adquiera un vehículo, adquiera un activo, ¿verdad? Y emita para eso un documento por pagar, que me emitan un documento, ¿verdad? Y a través de eso yo voy a pagar. ¿Qué es lo que me dice la norma para esto? Bueno, lo primero es que cómo vamos a registrarlo, ¿verdad? Y cómo vamos a hacer ese registro inicial. Evidentemente va a también depender de la información con la cual contemos, ¿verdad? Entonces depende de la información que tengamos, pues así vamos a realizar el registro. Pero bueno, lo primero que me dice es al valor razonable de los bienes recibidos. Y ahí, pues lo que nos decía un poquito por allá la NIC 16 también en su oportunidad. Valor razonable del bien recibido, o sea, esa maquinaria, ese vehículo que estoy comprando. Eso es lo primero. Y pues, si hay un tema con un documento distinto, ¿verdad? A ese valor razonable, pues se va a calcular una tasa implícita que haya entre lo que yo recibo, entre ese valor razonable del bien recibido versus lo que yo vaya a pagar, ¿verdad? Puede darse también un segundo caso que no es posible obtener el valor razonable de los bienes, porque sean bienes especializados, porque son bienes que tal vez no tienen un mercado activo, etcétera. Y entonces la norma nos dice, bueno, pues se registra el valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a una tasa razonable. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todos los flujos que yo vaya a pagar, ¿verdad? En un determinado tiempo, los traigo a hoy, ¿verdad? Al valor presente, a una tasa razonable. Ese va a ser el registro de esos bienes recibidos, ¿verdad? O bien dice que si se recibe efectivo, pues a cambio de préstamos, clientes sin intereses. Cuando hablamos de intereses, ¿verdad? Ahí hablamos de intereses implícitos, ¿verdad? Pero con derechos especiales, ¿verdad? Se registra pues al valor presente del valor del vencimiento, o sea, extraer, si bien lo vimos por allá del lado del documento por cobrar, ¿verdad? Pues igual vamos a realizarlo de esta manera. Si me dicen que no hay intereses, pues es un interés implícito, pero siempre hay un monto hoy versus un monto futuro. Entonces calculo, ¿verdad? ¿Cuál es esa tasa que me iguala esos dos documentos, ¿verdad? Por consiguiente, va a haber ahí un registro, ¿verdad? En mi documento, en mi registro inicial del documento por pagar. Dentro de los documentos, pues ya sabemos, tenemos un plazo, tenemos un principal, tenemos una tasa, ¿verdad? Y tenemos pues unas cuotas por ahí.
Y hay diferentes características o se pueden presentar diferentes tipos, por decirlo de alguna manera, de esos documentos que los vamos a ir viendo paso a paso con diversos ejercicios. Uno puede ver préstamos con cuotas variables, si lo vemos aquí en el cuadro, en el cual ahí existe una amortización fija, pero va a haber un gasto por intereses por ahí variable. Entonces mi cuota pues aquí cambia. ¿No? Ven que paso mes a mes o periodo a periodo, año a año. En este caso pues mi cuota es variable. Sin embargo pueden existir cuotas fijas en la cual hemos visto del lado del activo como documento por cobrar y aquí sería lo mismo. Determinar una cuota fija en la cual tenemos un interés y tenemos la amortización, ¿verdad? A ese principal. Dentro de esas también podemos tener, como les decía, los documentos implícitos, ¿verdad? Los documentos por pagar con intereses implícitos, con intereses explícitos. Podemos tener, como vimos con esos, que son con cuotas, pero pueden haber otros que no hay cuotas, sino que solamente hay un pago al final del periodo, ¿verdad? También podemos hablar de deudas en dólares, deudas en colones, ¿verdad? O en otra moneda, ¿verdad? También podemos hablar por ahí de pagos de anualidad vencida, ¿verdad? Cuando pagamos con la cuota vencida o de anualidad anticipada, ¿verdad? Y también nos podemos tener alguna modificación en los términos o reestructuración de deuda, es decir, que pueden cambiar alguna de las variables del contrato inicial de préstamo. ¿Qué puede ser eso? Bueno, una reducción o un aumento de las tasas de interés. Se pueden dar extensiones de plazo, ¿verdad? Como pudo haber sucedido durante la pandemia, ¿verdad? Empresas que no podían pagar la deuda en ese momento por la reducción de sus ingresos se apersonaban al banco y el banco pues llegaba a un acuerdo para hacer esta modificación a los términos iniciales del contrato. O bien abonos extraordinarios, que es cuando se hace un pago adicional, se abona la deuda y por consiguiente, pues a veces o ahí puede haber algunas modificaciones a estos términos, ¿verdad? O bien un cambio en la tasa, en la tasa, en la cuota o bien en el plazo, ¿verdad? Y para eso, cuando existen alguna de estas variables, ¿verdad? O variantes a los términos del contrato, pues se recalcula la tabla de amortización que teníamos, pues con las nuevas condiciones existentes. También podemos hablar de por ahí algunos pasivos no corrientes que son las hipotecas. Existen o se dan cuando existe un gravamen sobre bienes inmuebles. Hablamos de bienes inmuebles, lo que son terrenos, propiedades, un edificio, un local, etc. Y pueden darse a través de, puede ser un primero, segundo, tercer grado, ¿verdad? Y lo que hace ahí es que el préstamo que yo estoy solicitando, pues me lo garantiza un bien o lo garantiza un bien. Por ejemplo, si no se puede terminar de pagar según las condiciones, cuota, etcétera, ¿verdad? No se paga en ese dinero, pues el bien inmueble es el que responde por esa deuda. Y generalmente lo llamamos hipotecas por pagar, son a muy largo plazo, normalmente son 20, 25, 30 años de plazo, ¿verdad? Y se clasifican como una hipoteca por pagar, dado que es importante, ¿verdad? Y así mismo en las notas a los estados financieros se hace referencia al bien que garantiza esa deuda. Según la NIF 7, pues ahí nos habla de cuáles son las revelaciones que debemos tener en nuestros estados financieros, ¿verdad? Acerca de los pasivos a pasivos no corrientes, ¿verdad? Y podemos hablar de la naturaleza, de los riesgos, de las condiciones, ¿verdad? De esos pasivos en tasas, plazos, cuotas, ¿verdad? Pasivos, si los que se han registrado al costo amortizado, hablamos ahí de bonos, ¿verdad? Etcétera. Todo eso sería lo que debería revelarse y más, pues toda aquella información que permite dar mayor revelación, ¿verdad? Valga la redundancia, a los estados financieros en la parte referente a pasivo no corriente.